Ya, excelente. Voy a mostrar para saludarles. No alcancé a resetear el computador, así que no sé si es que se porte así de bien como espero que se porte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya. Gracias por estar conmigo. En la medida que me sirva, voy a mantener. Me había encontrado con... No sé si tú me logras ver que tengo un chancador terciario que se llama un hidrocono. No, profe. No. ¿Qué tengo de raro entonces? ¿Qué es lo que estás viendo de mi imagen? Solamente usted. No está compartiendo pantalla. Ya, qué raro. Yo pensé que sí lo hacía. Host disabled participant screen sharing. Dice que yo soy un participante que tiene deshabilitado el compartir pantalla. Ah, No lo verdad, no le puedo. puse como anfitrión. Ahora sí puede. Ya, excelente idea. Ahora, profe. Ya, perfecto. Ahora sí estás viendo un chancador azulito. Sí, profe, ahora sí. Ya, no sé si este se lo mostré en acción o no, pero este es el comportamiento de un chancador del tipo terciario. ¿Ya? La marca ahí es un hidrocono, no es un mezzo, los mezzos se hubiera llamado un MP, y básicamente todos funcionan de la misma manera. Entonces, echémoslo a andar. Esto es una gran estructura de acero fundido en el cual están apernados diferentes compuestos de ella. Lo más importante es el cono, el cóncavo, que es esta parte de aquí porque tiene esa forma, y este compadre que producto, espérate, lo voy a correr nuevamente, a eso me voy a fijar un poco, y este cono, que está aquí, que es acero de alta aleación también, que producto del motor que está rotando aquí y tiene una dentadura inversa entre el motor y el eje de este cono, hace que cuando este motor esté dando vuelta en este sentido, este está dando vuelta también en 90 grados, pero no sé si ustedes notan que aquí abajo eso tiene una cierta excentricidad. Por lo tanto, el movimiento de este compadre no es de moverse, solamente rotar, sino que rota, se acerca a la pared, se aleja, se va acercando a la otra y está haciendo este movimiento de modo permanente. Yo les contaba de que a medida que uno le iba poniendo potencia, bueno, primero esa potencia se iba transformando en tamaños más grandes, porque mover esa tremenda plancha y esa masa de acero hace que el momentum que tiene esa masa de acero sea así importante. Por lo tanto, cuando le pegue un apretón a una roca también grande, no va a quedar otra alternativa que romperla. ¿Ya? Entonces, esto cuando se está moviendo de un modo oscilatorio y pasando más apretado por un lado que otro. Entonces, ¿yo cómo pretendo operar estos equipos? Y eso es una receta para cualquier marca. Siempre trata de operarlo a lo que se llama a boca llena. Es decir, que la cámara de chancado esté cubierta de rocas. Las rocas que estamos alimentando aquí son, acuérdense que son el producto de un primario, trabajado lo más apretado posible, o de un secundario en la misma condición, cuando este aparato está trabajando como un terciario. Entonces, ahí se notaba que cuando pasaba por
el sector apretado, ahí va, lograba hacer una mejor reducción y esa partícula entonces ya más fina era la que llovía hacia abajo. Y que permanentemente todos los tamaños por producto de esa compresión que están teniendo están siendo reducidos. Son equipos aceptablemente buenos, más potencia o más grande, capacidades del rango de las 900 toneladas, tamaños más grandes, pero con abertura lamentablemente también grande. Se mueven por las 800 hasta 950 toneladas, o sobre las 1000 si el mineral es aceptablemente blando. Así que quería solamente mostrar ese monito y recordar de nuestros buenos recuerdos de Chancado. Ahí estoy volviendo a nuestros temas de lo que era la molienda. Yo les contaba que la molienda era realmente el proceso que venía a continuación del mejor producto que podíamos entregar. ¿Están viéndome una minería y procesos? No, profe. No. Vale. ¿Están viendo al equipo a nosotros? ¿No? No. ¿A qué cosa están viendo? A usted. Y eso era nosotros. Chin, 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 chin. Ahora sí. Ahora sí, profe. Entonces yo les estaba contando que lamentablemente tamaños menores que la media pulgada, o en casos más terribles todavía, que el cuarto de pulgada, es decir, 6 milímetros, lamentablemente el chancado terciario, sea el proceso que sea, no tiene ni la capacidad de hacer un alto tonelaje, y me sale riesgoso en ese plan es tener riesgos operacionales en poder hacer un tamaño más chico. Por lo tanto, para tamaños menores a eso, que sí los necesito por proceso, es una obligación, es un must, es un debe hacerse, tengo que hacerlo achicando el tamaño. Y para achicar ese tamaño, lamentablemente, tengo que usar procedimientos así prehistóricos como son la molienda y en específico la molienda rotatoria, en que es un cilindro que tiene un elemento que tiene un revestimiento duro, básicamente aceros de buena calidad, también puede ser de goma, también pueden ser de caucho o de acero revestido en caucho. ¿Ya? ¿Y por qué me puedo permitir hacer eso? Porque realmente, si lo que ando buscando yo es superficie para chocar, ¿ya? Para chocar quiere decir bola o barra contra revestimiento, el porcentaje de superficie que aporta el manto interior del molino al choque, superficie que aporta el manto al choque, es del orden de un 8%. Ya, no importa cuán grande puede ser el molino, obviamente mientras molino es más grande, esto pierde importancia, porque la superficie la aportan los medios de molienda. Es decir, la superficie revestimiento bola pasa a ser despreciable en un molino que tenga 30% de bola y sea sobre los 12 o 14 pies de diámetro. 12 o 14 pies de diámetro. ¿Quiénes tienen molinos de 12 o 14 pies de diámetro? Uy, casi todos. Porque de 12 a 14 pies de diámetro, las capacidades de esos molinos están en el rango de las 200 y algo más toneladas.
y todo el mundo quiere tener más de 200 toneladas, por lo tanto, todo el mundo quiere tener molinos más grandes. Y esos molinos, mientras más grandes son, más, menos importancia corre el efecto de pared o el efecto revestimiento a bola o revestimiento a barra. Así que deja de ser importante ese tema, pero pasa a ser importante la cantidad de medios de molienda que tiene, el llenado que tiene el molino. Entonces, ese llenado se calcula por distintas fórmulas, algunas de las cuales se las vamos a mostrar nosotros en un formulario que les vamos a mostrar y les vamos a enviar, que se llama formularios de Bond. Hay otro viejito más que también se mueve en ese tema, que se llama Ettore Azzaroni, un italiano que trabajaba para Molicop Mundo, digamos. Y él propuso un diámetro y carga de bolas que era ligeramente mayor al que proponía Bond. Nosotros le vamos a contar ambos y vamos a hacer también la sugerencia de que ustedes intenten mostrar que realmente con mayor nivel de bola y con bola más grande podrían tener mejores resultados. Podrían. ¿Ya? Entonces, estábamos en el tema de los molinos. Los molinos, entonces, era el método, lamentablemente prehistórico, pero el método que me permitía llegar a la fineza adecuada para los procesos de concentración que yo estoy vendiendo hacia las aguas abajo de la planta de molienda. Como, por ejemplo, flotación, como, por ejemplo, magnetismo, como, por ejemplo, gravitacional. Así que todos esos procesos son función del tamaño. Mientras más fino, funcionan bien. Hasta por ahí. Porque realmente muy fino, o sea, describen una campana, dado que los muy finos no son también los de mejor recuperación, porque tienen mucha energía superficial. Entonces ellos hacen su vida por aparte, ¿no? Entonces, dentro de este plan de molienda, mis primeros pasos en el movernos como molinos rotatorios estaba en, oye, realmente el chancador no me entrega un buen producto porque me entrega mucho grueso, además de poco fino, mucho grueso, entonces yo no logro adaptar la molienda a esa cantidad de grueso. Por lo tanto, ahí nace la idea de decir que, oye, necesitamos un molino que se encargue de matar los gruesos y me haga llegar el tamaño lo más homogéneo posible al molino de bolas. Ustedes tienen que recordar, porque va a ser pregunta de esta ABCD, qué función cumplen los molinos y va a aparecer en alguna parte los molinos de bola. Los molinos de bola cumplen la función de entregar el producto final, es decir, el más fino. Y los molinos de barras, ¿qué función cumplen? La de entregar el mejor tamaño para ser reducido en una etapa secundaria a esa por molinos de bolas. ¿Ya? Importante que cada uno sepa lo que hace cada uno. Entonces, esas versiones han ido avanzando en todo el mundo y obviamente también en Chile. Y nosotros entonces en la partida de nuestras viejas plantas, por así decir, partimos con la idea de tener molinos de barras que hacían una mejor alimentación hacia los molinos de bolas. Y las configuraciones pudieron ser entonces tener un barra que recibía su mineral y entregaba el producto totalmente, todo ese producto, a un molino de bola que hacía la fineza requerida en un circuito que hemos llamado circuito cerrado. Circuito cerrado quiere decir que si el producto había quedado más grueso que el necesario, ¿y quién definía eso que había quedado más grueso? Un clasificador de tamaño, como por ejemplo un clasificador ciclón. ¿Ya? Los hidrociclones son clasificadores hidráulicos, ya los vamos a ver, que tienen por tarea definir, cortar la granulometría en dos fracciones, unos finos y otros gruesos. Y fíjense que no tienen nada adentro.
no hay una malla, ¿ya? Ustedes han visto en estos días el tema de los arneros no, pues hay algo físico, ¿ya? En una malla que yo puedo tocar, que me dice, oye, tú eres de tamaño más grande que el agujerito que yo tengo en mi malla. Así que no pasas. O, no, sí, le dice al mineral, tú eres de tamaño más fino que en la abertura que describe el arnero de mi clasificación, por lo tanto, te voy a dejar pasar aguas abajo a que siga en tu plan pronosticado. Pero los ciclones no tienen nada dentro. ¿Y cómo hacen la clasificación? Exclusivamente en una pelea de fuerzas en función del tamaño en campos de fuerza. ¿Y qué campos de fuerza puedo yo inventar para esto? Bueno, el campo de fuerza que nos somete a todos, la gravedad, el campo de fuerza que nos hace vivir a todos cuando estamos metidos en un algo que está rotando, ¿ya? Que es la fuerza centrífuga, y su componente contraria, la centrípeta. Entonces, en una pelea entre fuerza centrífuga, centrípeta, gravedad, reología, que quiere decir la facilidad o dificultad en que unas partículas se mueven dentro de un fluido, sea cual sea ese fluido, me permite entonces hacer esa separación de que los finos se van a ir por la parte de arriba del ciclón, que voy a llamar el overflow o rebalse, o finos, y los gruesos se van a ir por la parte de abajo de ese ciclón, que voy a llamar el underflow, o descarga, o gruesos. ¿Ya? Y va a haber un pequeño problema por ahí que yo voy a llamar el cortocircuito, pero esa es historia de otra reunión. Entonces, el primer plan era tener molinos de barras, que hacían la molienda primaria, y después de eso pasaban a una molienda secundaria, que hacía la molienda final para entrar a la planta de concentración. Entonces, las configuraciones que se usaban era barra con un bolas, operando el bola siempre en circuito cerrado. Prácticamente no hay molinos de bolas que operen en circuito abierto. Los barras, por el contrario, los molinos de barra, por el contrario, siempre van a operar en circuito abierto. La función de ellos no es para sacar un producto final, es simplemente matar a los gruesos. Entregar un producto más homogéneo en tamaño al especialista en moler finos, que se llama el molino de bolas. Entonces, si el molino de barras era tan grande y lo hacía tan bien, bastaba un barras para entregar el producto a un bolas. Pero podía ser que el material que venía desde Chancao fuera aceptablemente con una importante cantidad de fino, ¿ya? O como dicho, en complemento con poco gruesos. Por lo tanto, la capacidad de mi barra de matar grueso se incrementaba porque no venía mucho grueso, y yo podía enviar ese material a producir finos a cada uno a un par de molinos secundarios de bolas. Entonces se formaba la configuración que se llamaba barra con dos bolas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el chancado había sido eficientado. Y esta forma de pensar entonces también lo sigue pensando la división Chuquicamata, que es la que estamos viendo ahí. En la planta A1, hay un rod mill, que quiere decir molino de barras, con un ball mill, que quiere decir molino de bolas. Entonces, esto de aquí es una sección de molienda con un barra, un bola, un barra, un bola, un barra, un bola. Y el producto del bolas iba en circuito cerrado, iba a una batería de ciclones, y el fino de esos ciclones va en una canal que va recorriendo toda la planta de molienda hasta dar la vuelta y entrar a la planta paralela que está a un nivel más abajo, que son
la planta de flotación A1. Tema parecido vivió Minera Andina. Minera Andina o División Andina tiene también una planta de chancado primario, obviamente, después una gran correa de 5 kilómetros de largo, que lleva hasta el acopio de gruesos, y en ese acopio intermedio ahora, que está a la forma de silos excavados en la roca realmente, no son los conos que se ven en las plantas nortinas, sino que estos son silos excavados en la cordillera, en el cerro propiamente tal, un cerro de excelente calidad mecánica. Entonces, de esos silos salen por alimentadores material a la molienda convencional. Y ahí, dado que el chancado, que la planta del chancado es de excelente calidad y que ellos inventaron el chancado cuaternario más encima, es decir, hacen su chancado secundario, el secundario al terciario, el terciario colocan arneros, importante. Entonces ese arnero dice, mire, estaba todo bien, pero todo este material quedó grueso. ¿Qué quiere que hagamos con él? Entonces la respuesta de Andina fue decir, pongamos otro chancador terciario, ¿ya? Un chancador experto en fino y trabajando con una cámara de chancado fina para darle el mayor fino a esos pocos gruesos que se arrancaron. Entonces esa etapa del chancado cuaternario, que no la tienen otras plantas acá en Chile, me asegura tener que el producto que va entonces al área de molienda va filete, por así decirlo, con una alta cantidad de finos, y por lo tanto los molinos de barras sacan ese material y dicen, ¿qué más voy a seguir moliendo yo aquí si este material venía bueno de partida? Y lo entregan entonces el barra a 3, un barra por 3 bolas. También Andina tiene una etapa de, a decir verdad, 2, de chancados unitarios. ¿Se acuerdan que las molinos de molinos unitarios? ¿Se acuerdan que hablé yo de los molinos unitarios? Los molinos unitarios eran los que una sola etapa, sin tener nadie que lo alimente desde arriba, sino que la planta de chancado, ellos sacan alimentación desde la planta de chancado, ellos lo muelen en circuito cerrado, ellos hacen todo con ese material y simplemente después por la salida de finos del ciclón, el overflow del ciclón, sale el material con la fineza adecuada para ir a la planta de flotación. Entonces, Andina tiene además 2 molinos unitarios, un molino unitario medianito chico y otro medianito grande. Pero también tiene la etapa convencional en que el molino de barras alimenta a 3 molinos de bolas. Originalmente, en el inicio de la planta, era barra con 2 bolas, pero conforme la planta de chancado fue haciéndolo cada vez mejor, estos fueron tratando más material, lo pudieron hacer más fino, y aquí había intermedio molinos de retratamiento. Los molinos de retratamiento son molinos que muelen concentrado. Sí, ¿por qué? Porque el concentrado primario que yo obtuve podría ser que además ese concentrado flotó, cosa que me gusta, material que acompañaba ganga también. Entonces yo lo quiero remoler de nuevo para separar mineral para allá, ganga para acá, y llevarlo a una nueva etapa de flotación que ya no se va a llamar flotación primaria, sino que se va a llamar flotación etapas de limpieza, o cleaner, dicho en gringo, y en esas etapas de limpieza yo voy a sacar entonces un concentrado más puro en ley, sin sacrificar notoriamente
recuperación. Entonces, esos molinos que estaban ahí, instalados en el mismo lugar físicamente de los molinos secundarios, de repente pasaron a ser molinos secundarios. Y la molienda secundaria propiamente tal se hizo en otro tipo de molinos que están un poco más aguas arriba. Así que en el caso de Andina específicamente se están operando entonces las moliendas convencionales del bolas 1 con 3 molinos de bola, bolas 2, 3 molinos de bola, y el bolas 3 solo con 2 porque acuérdense que esos son cavernas cerradas, no les cabía mucho más seguir poniendo molino en el interior de esa caverna en especial. En general, en todas las plantas, también en las plantas que llamamos de última generación, como linosag y todo eso, siempre hay alguien que tiene que hacer la molienda en el tamaño adecuado para la flotación, porque los molinos SAG no son ese tipo de molino. Por lo tanto, un gran molino SAG, imagínense ahí, molino SAG, es de 30 por 45. Un pie son 30.3 centímetros o 3.03 de metro. Por lo tanto, eso quiere decir 45 pies de... Tengo mi calculator. Eso es un molino de 9 metros por 13,5. 9 metros de largo por 13,5 metros de diámetro. Y que tiene una potencia, pero espectacular. Los molinos secundarios no lo hace mal, porque es un molino también de 24 por 34 pies. Es un tremendo pedazo de molino de bola el que hace la molienda secundaria. Y así, en cada una, ¿cuál fue la anterior? En cada una de las plantas, entonces, hay una reducción de tamaño para producir finos. Lo que está aquí es la versión penúltima de la planta A2 de Chuquicamata. Chuquicamata hará a fines de los 80, mediados de los 80, ellos querían tener también una planta SAC, porque la única planta SAC que existía en ese tiempo era de los bronces, arriba ahí en Las Condes, hacia arriba. Entonces ellos dicen, no, nosotros también nos vamos a poner con un par de molinos SAC, y instalaron ese par de molinos, y con eso se hicieron al tiro de una planta del rango de los, en ese tiempo, 70.000 toneladas por día. ¿Ya? Harto. En la actualidad, la planta SAG puede estar moviéndose en el rango de las 90 hasta 100.000 toneladas de mineral tratado al día. Al día. Ya, lo que lleva a que la suma de la A0 más A1 más A2 puede estar en el rango de las 200.000 y algo más toneladas por día de tratamiento. ¿Por qué? Entonces ya, SAG, la planta SAG tenía dos molinos, el SAG 16 y el SAG 17, que dado el tipo de mineral que tenía Chuquicamata, el área Rajo, no la actual subterránea, el área Rajo era un mineral que estaba muy meteorizado, ¿ya? A pesar de que en algún momento llegaron a tener 1.000 metros de profundidad, 1 kilómetro de profundidad en la mina, aún el material era aceptablemente meteorizado, blando quiero decir, y eso hacía que saliera entonces una cantidad muy discreta, muy decente de pebbles de los molinos. Entonces ese molino en un principio
sacaba los pebles y se los retornaban nuevamente al molino SAG. Ese es el molino SAG. Aquí está el arnero que ve ahí, y ese arnero lo tira por este elevador de capachos y lo volvía al molino. Esa era la planta original. Los pebles volvían al molino. ¿Es la idea? No, pues no es la idea. Pues si salió de ahí y decirle no, vuelve, no, si aquí te queremos, no es la idea. Entonces salió la idea de decir, oye, y si lo sacamos, lo chancamos, porque aquí hay un par de chancadoras. A ver si esto lo puedo mostrar en más grande. No sé si lo están viendo en grande o en chico ahí. En chico, profe. En chiquitín. No. No, tampoco. No me resultó. Ya, volviendo a lo que teníamos anteriormente, era que la cantidad de pebles que salía era muy baja, por lo tanto lo impactaba, pero conforme fue profundizándose el rajo, el material fue llegando más primario, más duro, quiere decir también eso, y los pebles fueron más difíciles de volver nuevamente a romper. Dado eso, entonces ellos inventaron la idea de decir, hagamos un circuito que considere a chancadora de pebles como un chancador terciario, que vamos a sacar todos los pebles, lo vamos a enviar a una correa, esa correa la vamos a enviar a unos cajones, sí, cajones, ya, grandes por supuesto, que van a hacer la alimentación hacia los chancadores. El chancador lo va a chancar, lo más chiquitito del caso, y lo va a devolver nuevamente al molino respectivo. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo elegir a cuál molino quiero enviarle los pebles ahora chancados. ¿Funcionó la cosa? Por supuesto que funcionó, porque al enviarle pebles ahora chancados, el molino olvidó o dejó de hacer trabajo sobre ese pebles así de duro, grande, y empezó a tratarlo como un material chico, el cual era posible de reducir. Pero aún así, los pebles chancados también, comillas, envenenaban al proceso, lo llenaban de un tamaño que le costaba moler ahora a los molinos secundarios. ¿Ya? Los molinos secundarios, si bien el peble no se sentía fuertemente en el sal, los molinos secundarios recibían ese material aceptablemente grueso, subían su carga circulante, y ese problema entonces topaba nuevamente la capacidad de la planta. Hasta que hará unos 7 años atrás, con mucho, 5 en acción o 4 en acción, pasó una empresa y le dijo a los Chuquicamata, oye, a ustedes que tienen toda esta cantidad de pebles, porque cada vez subía más la cantidad de pebles obtenidos por el SAG, de hecho tuvieron que cambiar, poner hasta un tercer chancador de pebles. Entonces pasó alguien que, vendedor de equipo, y les dijo, FL Smith se llama la empresa,
y les dijo, oye, ustedes que tienen esta cantidad de pebles que vuelven nuevamente al área de molienda, ¿no les gustaría inventar un molino en especial que se encargara de moler a ese tamaño dolor de cabeza? Porque nosotros les proponemos, porque teníamos un super molino que lo estábamos ya vendiendo cuando viene este tema de la crisis minera de hace 10 años atrás, y nosotros que teníamos ya el molino listo, el cliente nos dice, oye, el proyecto nuestro no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Entonces nos quedó en bodega ese super molino. Se lo vendemos a usted a un muy buen precio. Entonces Chuquicamata, prácticamente sin hacer ninguna ingeniería que se hubieran demorado tantos años en hacer, de repente dijeron, oye, tenemos un super molino encargado e ideal como para moler esos pebles ya chancados, en vez de enviárselo a los secundarios, en vez de enviárselo al SAC, en vez de todo eso, directamente enviárselo a ese molino. Entonces hicieron lo que ellos llaman el quinto molino, porque hay 1, 2, 3, 4 molinos secundarios. El quinto molino, por supuesto con su cantidad de tuberías, de cintas transportadoras y todo lo demás, instalaron una planta que está a continuación entonces de donde está ese molinito, el que está más arriba, aquí en este sector entonces, instalaron un molino que funciona como un molino unitario, ¿ya? Que recibe todos los pebles chancados, pero como tratar exclusivamente pebles chancados es un dolor de cabeza también, porque no tiene finos, ¿ya? Y el manejo de una pulpa es mineral con agua, el manejo de una pulpa requiere tener finos para que la pulpa se mueva. Ustedes se imaginan de que si ustedes quieren espesar un agua, echen pura piedrecitas grandes, no funciona realmente. A ese lote de piedrecitas grandes tienen que echarle también piedrecitas finas para que las finas manejen la reología de esa pulpa. Entonces, estos viejos, los Chucky, dijeron, sí, tienen razón, ese molino, el quinto molino, necesita que además lo alimentemos con algo de fino. Entonces colocaron de las cubas de los ciclones de los molinos secundarios, colocaron tuberías y bombas respectivas para enviar entonces parte de la cuba hacia el molino unitario. Lamentablemente lo hicieron en tamaños muy chicos, muy rápidamente esa planta quedó topada. En la actualidad se envía pulpa desde la molienda secundaria e incluso desde la molienda A1 para copar la capacidad que tiene el famoso, comilla, quinto molino. Es un tema que está en desarrollo, ¿ya? Se ocupa y muy bien, pero aún podría ser mejor, ¿ya? Entonces realmente ahí hay que dedicarse, darle tiempo, pensarla bien, dotar a la planta de todos los recursos necesarios para poder transportar pulpas y tamaños a los lugares mejores, donde mejor se hace la molienda. Pero como ven, el tema es así de dinámico, ¿eh? Está cambiando permanentemente. Esto era, bueno, en general entonces lo que yo quiero mostrarles es que plantas hay de todos los portes, gustos, colores y sabores. Que no existe una única planta que pueda uno repetir. De alguna manera, eso lo saben las empresas de ingeniería. Las empresas de ingeniería le cobran a una gran empresa, le dicen, oiga, ¿usted qué quiere hacer? Mire, yo quiero, aprovechando
del alza del superciclo del cobre, quiero instalarme con una modificación a mi planta para pasar 20.000 toneladas más. ¿Ya? Y esas 20.000 toneladas más, porque he hablado con los mineros y los mineros me dicen, sí, nosotros con un mínimo de desarrollo somos capaces de tirar 20.000 toneladas más hacia la planta, manteniendo fino, manteniendo capacidades, plantas, hileras, filas, lo que sea, por si es una planta subterránea o es una planta de rajo, tenemos la capacidad de camiones, tenemos. Entonces los mineros vendieron la idea y dijeron, sí, nosotros podemos. Entonces, dado el precio que había, ya, y dado que la mina dice, y yo te puedo enviar también una ley de, esas 20.000 la puedo enviar con una ley de 0,8, y ese 0,8 asociado a una recuperación de un 86%. ¿Ya? Entonces, con todas esas cositas, sumando las 20.000 toneladas, quiere decir tantos millones de dólares casi al día, dependiendo del precio de. Entonces, dado ese muy buen plan, uno, empresa, contrata con esa empresa de ingeniería la idea de decir, ya, pues, hazme ese proyecto. Mejoramiento de la planta en 20.000 toneladas, 24.000 toneladas día más de material. Entonces, esas plantas, como ya han hecho ese tipo de trabajos, tienen en sus carpetas de proyectos, oye, pero sí, aquí teníamos un proyecto que le vendimos a la minera no sé cuánto, en que había un molino sal de tal capacidad, con tal potencia, con tantos molinos de bola, o por qué no le vendemos el proyecto que hicimos en tal parte con un gran molino unitario, y así. Entonces, las empresas de ingeniería, la Fluor, incluso Juan Rayo Ingeniería, por nombrar una nacional, ellos tienen carpeta de proyectos viejos en que básicamente copian ese proyecto y se lo venden a otro nuevo usuario con menos trabajo de cálculo, con menos, porque al fin de cuentas le están copiando el mismo trabajo que le hicieron a otro cliente. ¿Ya? No existe una obligación de mantener la confidencialidad en el trabajo que hiciste para Juanito, que se lo pueda vender a Pepito. Entonces, de esa manera, uno puede comprarse un proyecto más barato, producto que fue el cliente anterior el que pagó la gran parte de toda la cálculo, el área de cálculo necesaria para poder diseñar todos los equipos, las áreas, los costos, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa tarea entonces termina costando un valor y asociando a ese valor un tipo de equipos, ¿ya? Un tipo de equipos. Pero ¿cómo partió esto? ¿Cómo partió? ¿Cuál es el primer idea? ¿A quién copio? Digamos? Entonces, la idea que partieron son las que se llaman las relaciones tamaño-energía. Las relaciones tamaño-energía era decir, qué cantidad de energía, expresada en kilowatt o en HP o lo que fuera, era necesaria para pasar una tonelada de material con alguna característica entre este tamaño que me lo entregaba la planta de Chancao y este tamaño, que es el tamaño que necesita la planta concentradora para concentrar al rango del 86% que me dijo mi proyecto técnico económico. Entonces, dentro de esas tareas hubo 3 pensadores, podría ser, si se ajusta el nombre, 3 pensadores que la llevaban, ¿ya? Que fueron los primeros en sacar alguna relación útil
de poder relacionar energía y tamaño entrada, tamaño salida. Entonces, bueno, yo les voy a hacer llegar una información mucho más completa que esta, porque esta es solamente una presentación. Pero la idea parte en estas leyes de la convolución, como ustedes están leyendo ahí, con un alemán, allá por 1867, un largo tiempo atrás. Él hace la propuesta de decir, mire, mundo, yo propongo la idea de que realmente el consumo específico de energía, es decir, la cantidad de kilowatts por tonelada hora, para llevar desde un tamaño inicial o de alimentación a un tamaño de producto, tiene esta forma. La energía específica es igual a una constante de ABR, que quiere decir Alexander von Rittinger, multiplicado por, paréntesis, 1 partido por el tamaño característico del producto, menos 1 partido por el tamaño característico de la alimentación. ¿Ya? Entonces, así de básico, así de fácil, salía la idea de, con eso uno podía estimar cuánto era la cantidad de energía que iba a necesitar. Si yo iba a necesitar pasar 20 toneladas por hora, de qué porte tenían que ser mis generadores, o cuando yo me colgara a una línea eléctrica, qué cantidad de energía iba a chupar a esa línea eléctrica para poder mover mis molinos. Entonces, esa cantidad era así importante. Después de eso, aparece, años después, en el 85, 1885, un vecino, un señor austriaco, doctor Kick, en que él dijo, no, realmente yo he calculado, dijo, que el consumo específico de energía tiene la forma de una constante, por supuesto, constante de Kick, es un K de K, paréntesis del logaritmo natural del tamaño de alimentación dividido por el tamaño de producto. ¿Ya? Entonces, él decía que había que, el primero, von Rittinger, llegó a su conclusión de la razón de los recíprocos de los tamaños, simplemente por ajuste. Pero Kick hizo una prueba mecánica. Él fue a un banco de pruebas y empezó a someter a presión cubitos de mineral, de roca mineralizada, debo decir, y él concluyó esa expresión, que era el logaritmo natural del tamaño de alimentación dividido por el tamaño de producto. Entonces tomaba ese tamaño, lo apretaba y ¡pop! Después de eso estimaba cuál era el tamaño de productos, un tamaño que lo representara el producto, y con eso entonces podía estimar eso. Ninguna de las dos cosas funcionaban permanentemente. Y las dos cosas tenían otro gran detalle, en que ni el K de ABR ni el K de Kick, esas constantes que están ahí puestas, ninguna de esas dos constantes eran, todo el mundo sabía que era necesario tener una constante que de alguna manera identificara el tipo de mineral. Ya todos estaban de acuerdo, este mineral es más duro que este otro. Así que, ¿de qué manera puedo evaluar ese cambio de dureza, ese cambio de geología, ese cambio de asociación? A veces una asociación del tipo silicosa es totalmente distinta en dureza y en comportamiento que una asociación del tipo argílica, que quiere decir de arcillas, y a pesar de que el mineral son de sectores muy similares. Entonces, todo el mundo lo sabía, pero me faltaba la manera de cómo expresarlo en esa función. Entonces, tanto
von Ritinger como Kick, la única manera que tú podías calcular esas constantes era haciendo una prueba lo más grande, porque era, ojalá que fuera más allá que una prueba piloto. Las pruebas pilotos son hechas en molinos chiquititos, por así decirlo, pero mientras más grande el molino piloto, más representativo es la prueba. Entonces, yo tenía que ir a la planta del compadre Lucho, como digo yo. Entonces, decirle, compadre Lucho, necesito moler estas toneladitas aquí, son apenas 10 toneladas, ya que yo las tengo bien cuantificadas, yo tengo una sensación de cuál es el tamaño de alimentación que estoy entrando, ¿ya? Y necesito que usted me las eche a moler en su molino y en algún momento, entonces cuando estemos en un estado estacionario, empecemos a medir con un wattmetro la cantidad de energía que estamos gastando y tenemos la cantidad de tonelaje que logramos en ese momento. Entonces, producto de eso, el compadre Lucho recibió las 20 toneladas, echó a andar dentro del molino. Después de algún rato el molino estaba en estado estacionario, tratando, qué sé yo, una 5 toneladas por hora o 3 toneladas por hora, ¿ya? Porque es molino piloto. Entonces, él en ese momento se da cuenta que, ok, sí, tengo una carga circulante estable, empieza a medir entonces desde ese momento cuál fue el consumo de energía cero y después de moler entonces 10 toneladas más, molió 10 toneladas más, fue al wattmetro y el wattmetro le dijo, ya, en estas 10 toneladas gasté tantas cantidades de kilowatts y me demoré en esta cantidad de kilowatts tal cantidad de tiempo. Después de eso, o junto con eso, se ha ido tomando una muestra del tamaño de producto, se hace el gran promedio de esos tamaños de producto y tengo todas las condiciones, porque tengo el consumo específico, la cantidad de kilowatts que gasté en tratar las 5 toneladas en tanto tiempo, o las tantas toneladas en tanto tiempo. Tuve el tamaño de alimentación, que lo traía el cliente, tuve el tamaño de producto, que lo calculé del promedio del estado estacionario final que tenía la planta estable, así que tenía todos los datos, tanto para calcular el Alexander von Ritinger o el de Kick. Pero tenía que hacer esa etapa, porque una vez que tenía ya ese K de Kick o ese K de ABR, podía decir, ok, entonces, si esa es la característica de dureza de ese material a la molienda, cuando yo vaya a mi planta grande y quiera moler no solo las 5 toneladas por hora de la planta piloto, sino que quiero moler, qué sé yo, 150 toneladas o 200 toneladas, voy a necesitar entonces ese K para poder estimar cuál sería mi consumo de molienda, ¿no es cierto? Entonces la vida se movía en ese plan, hasta que en 1952, con una mejora en el camino en el 57, pero en el 52, aparece un ingeniero de minas, wonderful, que se llamó, porque lamentablemente se le ocurrió morirse hace como 7 años atrás, algo así, menos de 10, que se llamó don Fred Bond. Fred Bond, un ingeniero de minas de Estados Unidos, de la Colorado School of Mines, trabajó como minero propiamente tal, pero después, gran parte de su vida, él trabajó como un ingeniero de ventas para empresas que vendían desde ciclones, arneros y molinos. Entonces, en ese tiempo, el Forte de los molinos, el Forte fue el modelo, perdón, espérenme un segundito, vengo al tiro. Denme un instantito. Oye,
No, Catalina dijo que le iba a traer. El Forte de los Molinos, Forte fue un modelo de auto en que la Ford lo empezó a hacer y después lo hizo en línea. Entonces un viejo le ponía una tuerca y la apretaba, el del lado le ponía la otra tuerca, lo apretaba y así, cada uno en una línea de producción, una línea de montaje, hacía una pequeñísima parte del trabajo y el gran global se hacía así de bien. Entonces el Forte de la molienda eran los molinos de 8 por 8 pies. 8 pies de diámetro por 8 pies de largo. Entonces ellos se dieron la maña de poder fundir tapas, fundir, quiere decir llevar a estado líquido, hacer un molde de arena, fundir las tapas, y después de eso fundían 2 semiesferas, 2 semicilindros, los apernaban. Lo cierto es que ellos fueron esas empresas y en ese tiempo fueron expertos en hacer ese tipo de molinos, los molinos de 8 por 8 pies, que se unieron a una explosión que hubo allá por el 1920, 1925. En ese tiempo, ya esto es pelambre nomás, en ese tiempo, que ya se me olvidó el nombre del caballero en cuestión, en ese tiempo, prácticamente y de modo casi simultáneo, quizás no en Chile, pero sí también en Chile, se acabaron los grandes yacimientos de grandes leyes, ¿ya? Entonces, yacimientos del tipo mantos de alta densidad de mineral gastados, grandes filones o vetas gastados, otras formaciones geológicas o geomorfológicas acabadas. Entonces realmente el mundo se empezó a quedar sin facilidades de poder extraer minerales porque los yacimientos que habían empezaron a quedar con minerales de muy baja ley. Muy baja ley, de todas maneras eran tremendas pedazos de ley comparado con los que tenemos hoy día. Pero pescar una roca significaba, oye, ¿y esta roca dónde tiene mineral? Ahí, pues. Ah, y ahí también, y aquí, y allá. Ah, pero no hay ninguna beta aquí, pues. No, pues eso ya no tenemos de eso. Entonces, caos, caos, porque antes yo con apenas algunas toneladas de ese supermineral sacaba todas las cantidades de toneladas de fino, recuerden que fino es billete, que necesitaba para pagar mis operaciones y obtener el dinero necesario. Pero ese tipo de mineral ya se había acabado. Entonces, otro ingeniero que vivía en Utah, que se llamaba obviamente, Daniel Jacklin, se le ocurrió la idea de decir, oye, no, ¿sabes que vamos a cambiar la manera de pensar? Dado que se nos acabaron los yacimientos con altas leyes y las concentraciones de mineral dentro de las rocas de alta ley, vamos a hacer otro plan. Vamos a generar grandes tasas de tratamiento, ¿ya? Vamos a dejar de pensar que las buenas plantas eran las que pasaban, qué sé yo, 20 toneladas por hora, ¿ya? Y que lograban llegar a 200 toneladas por día. Ah, impecable, qué linda tu planta, ¿ya? Pero no, este viejito, Daniel Jacklin, minero de Utah, el estado minero por excelencia de Gringolandia, vendió la idea y dijo, no, ¿saben lo que necesitamos? Ya no es 1 o 2 molinos, son 10 molinos, son 20 molinos, son 50 molinos, ¿ya?
Entonces todo el mundo lo empezó a mirar, este bueno está loco, dije, pero en gringo. Pero le compraron la idea. Y así entonces las grandes empresas mineras de ese tiempo, ¿les suenan las palabras a ustedes? Anaconda Copper Mining, Braden Copper Company, Kennecott Copper Corporation. Entonces, todos esos viejos compraron esa idea y dijeron, ok, vamos a hacer entonces esta súper concentradora en que teníamos molinos chiquititos, cada uno de esos molinos de 8x8, esos molinos que pasaban con mucho 15 o 20 toneladas por hora, ya no importa, pero si tengo 20, cambiaba la cosa. Entonces ellos empezaron a vender esa idea y así nace. Entonces en algún momento Sewell, un lote de molinos. Uno se para en un lado y ve molino, 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 hasta el fenómeno. Después aparece Potrerillos, también compañía gringa, molino, 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 hasta el final. Después aparece Chuquicamata. Chuquicamata partió siendo una mina de óxido, pero después, allá por el 64, por ahí, ya ellos habían tratado abiertamente todos sus óxidos. Habían empezado con una mina que se llama Exótica, que está al lado, que era la transferencia entre óxidos para arriba, sulfuros para abajo, y aquí había una mezcla rara entre óxido y sulfuro. Ese tipo de minerales geológicamente se llaman exóticos. Entonces, estos viejos no tenían muy claro todavía cómo hacerlo, pero se definieron de decir, ya, después vamos a tratar eso. Entonces, ahora definamos en que, ok, vamos a hacer un Chuquicamata sulfuro. Y ese Chuquicamata sulfuro, que parte entonces, creo que en el 64 por ahí, parte la planta a cero de molienda y flotación, y nuevamente tenían 12 molinos, chan, 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 chan. Ya los molinos habían crecido, por lo tanto era posible, ya no era necesario comprar molinos de 8x8, sino que fueron molinos más grandes, por ejemplo de 10x14, ¿ya? Siempre en pies y siempre D por L. Entonces salieron ese plan de tener grandes concentradoras, porque en esas grandes concentradoras estaba el billete que yo necesitaba. Entonces Bond estaba en ese tiempo, ¿ya? En ese momento era el boom minero de las grandes plantas. Y grandes plantas se conseguían, ¿cómo se conseguían? Vendiéndoles a ellos todos los molinos que las plantas esas necesitaban. Y Bond trabajaba en una empresa que vendía molinos. Excelente idea. Entonces, él fue un muy buen vendedor, porque él no solo le vendía el molino a su cliente, sino que estaba encima del cliente diciéndole, oye, ¿y qué tal te ha resultado el molino? ¿Qué nivel de llenado tiene? ¿A qué velocidad lo estás operando? ¿Qué porcentaje de sólido tiene la pulpa adentro? ¿Qué bola le estás poniendo? ¿Estás poniendo un collar único o estás mezclando dos collares para alimentarlo? Él les preguntaba de todo y comentaba de lo que hacía un cliente con lo que hacía el otro cliente. Eso hoy día, más que sapeo industrial, se llama práctica de las mejores, o sea, búsqueda de las mejores prácticas. ¿Ya? Entonces él empezó a anotar todas las relaciones que le contaban sus clientes como mejores prácticas de sus operaciones de molienda. Por lo tanto, se hizo una gran base de datos de cómo operar molinos de 8x8. Y empezó entonces a relacionar esas cosas de modo tal de poder llegar a relaciones no matemáticas, o sea, no fenomenológicas, sino que relaciones matemáticas que definieran las relaciones tamaño-energía. Ya no era necesario estar haciendo aprieta aquí,
coloque esta cantidad de presión en libras por pulgada o pie cuadrado o por centímetro cuadrado, nada de eso. Él simplemente iba, anotaba, y después a la forma de un modelo matemático, él llega a concluir entonces hartas cosas. Primero, su primera misión fue: ¿cómo puedo caracterizar las facilidades, o mejor dicho, las habilidades que tiene ese mineral que tienes tú para la molienda? ¿Ya? Porque yo he notado que este mineral no es bueno para molerse, pero el mineral que tienen al lado se muele con facilidad. Entonces, ¿cómo puedo caracterizar eso? ¿Cuál es la palabra? Porque uno decía, oye, pero si esa es la dureza, ya, pero la dureza tú la estás midiendo en la escala Mohs. La escala Mohs es simplemente yo te rayo, tú me rayas. Si yo te rayo a ti y tú no me rayas a mí, yo soy más duro que tú. ¿Y qué quería decir eso? ¿Significaba eso que eran a una habilidad mayor para ser molido en un molino? No es verdad, no era explícito. Entonces él se fue dando vueltas, porque lo logró de dos maneras, pero dando vueltas a datos, él llega a la expresión que está ahí, que dice ley de Bond. Entonces, la ley de Bond dice textualmente, mire, el consumo específico de energía está a la forma de una constante de Bond multiplicado por, paréntesis, 10 veces 10 partido por el tamaño 80% del producto menos 10 dividido por el tamaño 80% de la alimentación. Fue Bond el que nos vendió la idea del tamaño 80%. Antes de Bond nadie había propuesto nada, decía Rittinger y Kick decía tamaño característico de la alimentación. ¿Cuál es? No sé, tamaño medio, tamaño 50%. Nadie se había mojado en decir una cifra. Fue solamente Bond el que habla, oye, voy a caracterizar un material en una distribución granulométrica por el tamaño en el cual pasa el 80% en peso de la muestra que yo he tomado. Fui a la esquina, tomé 1 kilo de material y empecé a tamizarlo, y después de eso sumé todos los pedacitos de tamaño desde abajo hacia arriba, porque estoy hablando de pasante, y en alguna parte, en alguna malla, en algún tamaño, voy a tener entonces que bajo ese tamaño tengo el 80% en peso del kilo de material que yo compré. Y ese tamaño entonces es el que entra en la ecuación de Bond. Y después de eso, él dice, bueno, ya, y la constante de Bond, ese KB que tiene este puesto ahí, porque acuérdense que la expresión era E sub Bond igual a KB, KD Bond, por paréntesis, 10 veces 10 partido por la raíz cuadrada del tamaño 80% del producto menos 10 veces la raíz, 10 partido por la raíz del tamaño 80% de la alimentación. Entonces, todo lo conocí ahí menos ese KB. Entonces, el KB, él lo definió. El KB va a ser, no lo tengo aquí la definición exacta, se las voy a quedar debiendo mejor. Voy a partir hablando de esa definición en nuestro próximo encuentro. Pero fue
entre paréntesis, ustedes van a hacer esa prueba en el laboratorio. Entonces, él fue el que da ese procedimiento. Él dice, mire, yo les voy a dejar 3 procedimientos a los viejos de la planta de operación. Uno de ellos va a calcular la cantidad de energía en una etapa de chancado. ¿Ya? Hágalo de esta manera. Otro va a calcular la energía para ir de F a P en una planta de molinos de barras. Y el tercero y final va a ser el procedimiento que yo le voy a dejar para calcular la energía en una planta de molinos de bolas. Las energías respectivas son la más baja era la de chancado. Después venía algo más arriba, la de molienda de barras. Y la más arriba, que requería más energía, era la molienda de bolas. Dada esa realidad, nosotros cuando calculamos o necesitamos calcular un índice de Bond, lo calculamos directamente en el bolas. No estamos sobredimensionando porque estamos calculando la energía más alta, porque es una razón de aparaguarse, ¿no? De asegurarse el ocupar la energía más alta en esa manera. Pero Bond había propuesto la idea de que cada operación, chancado, molienda de barra, molino de bola, tuviera un requerimiento de energía para no sobredimensionarlo. Pero nosotros, como somos porfiados, nos gusta estar más prevenidos que desprevenidos. Yo no quiero que al final me diga, oye, y el molino te quedó chico. Entonces prefiero sobredimensionar en energía a un molino, de modo tal que si ese molino era para 100 toneladas hora, yo se los vendía a los viejos, le dije, no, este molino está dimensionado para 100 toneladas hora, así que todo bien. Y después volví un par de meses nuevamente a la planta, y el viejo de la planta me dijo, oye, todo bien con tu molino. Nuestros viejos que son así de pillo, ya le están sacando como 120. Entonces uno dice ahí, no, uno se dice a sí mismo, sí, bueno, yo sabía que Bond lo sobredimensionaba, pero se evita decir esa palabra y dice, oye, qué bien, es que tus viejos son así de bueno. ¿Ya? Entonces Bond, de todas maneras, y después reconocido por él, sobredimensiona de alguna manera las necesidades energéticas de los molinos, ¿ya? Lo cual nos genera grandes problemas porque no las sobredimensiona de modo tal que impacten fuertemente el costo de capital, sino que las sobredimensiona de modo de darme más capacidad u holgura en poder tratar más material. Ya creo que ya me han dado 20 minutos. Chan, 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 chan. Una cosa que he tenido muchas ganas de mostrarles, pero no sé si será así de válido que lo haga. Bueno, en algún momento voy a intentar mostrar esto. Esto que hay aquí, ¿están viendo un Excel de valores? Sí, profe. Ya. Esto es de hace un año atrás. Tengo el del 21 también aquí al ladito mío, pero fui a este primero. Aquí muestran la alimentación que está entrando a las distintas plantas. ¿Ya? Esta alimentación proviene en distintas fracciones de RT, de Chuqui subterránea y de Chuqui rajo.
por supuesto que para llegar este material acá, se han generado diferentes pilas, stock y toda la terminología minera que habla de, oiga, yo estoy explotando la mina, así que quiero manosearla bien para sacar cuáles son las partes ricas, cuáles son las partes complicadas, cuáles son las partes pobres. Tengo toda esa caracterización a la modo de stock. Entonces, el stock de tal valor o de tal letra me dice, oye, este material viene con tales características. Y finalmente, entonces, se define una cierta envío hacia la planta y cada hora aquí aparece la cantidad de cobre total, ojo con eso, de cobre que estoy enviando a la concentradora. Entonces, esta es la alimentación en cobre y fierro. De la A0, que era la planta inicial, como les contaba, de la A1, que es la planta intermedia. Estas dos comparten aproximadamente el mismo material, por lo tanto, solamente llega la misma granulometría. Mentiroso, porque tampoco es así de cierto. Y finalmente, la A2 tiene una alimentación distinta de la que tenía A0 y A1, pero están en el rango. Entonces, aquí están indicadas el valor promedio día de este día. Ese material entró a los molinos respectivos, se clasificó en los ciclones y baterías respectivas y entró a líneas de flotación respectivas. Decimos, todos eran seguidos uno para abajo. Entonces, producto de esa flotación que se hace en una etapa de flotación primaria, tengo las colas primarias. Entonces, aquí en esta tabla están los valores que se tuvieron en las distintas procesos, todas las veces que se tomó una muestra. Entonces, por ejemplo, si mi ley de alimentación fue 1,1, y aquí tengo un 0,92, sacar una cola de 0,13, es aceptable, más bien ahí nomás. Pero aquí sacar una cola de 0,09 en menos de un 0,10 me gustó harto. Y aquí un 0,07 me gustó más todavía. Son buenas condiciones. Sacar colas bajas siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. ¿Ya? Entonces aquí se ha pintado en rojo los valores en que excepcionalmente saqué los valores más altos de colas. Y en específico de la cola A0. Entonces yo al día siguiente debería de preguntarle a la gente del turno B, oye, ¿qué pasó ayer en la tarde con la flotación que tuvieron? Más encima, una súper buena ley y sacaron una cola ahí nomás. Entonces alguien debería de tener alguna respuesta al respecto. Producto de todas las colas se genera una salida global de cola. Cada una de esas colas generó relaves. La línea de relaves que fue en la 0, 1 a 2, fueron a los respectivos espesadores, y de los espesadores sale por abajo del espesador la cola global de ese espesador, la cola de ese espesador, mejor dicho. La unión de todas las colas de los espesadores da la cola global. Y hay un cierto desfase de tiempo, pero de todas maneras estas colas me agradan mucho. Por supuesto, en la punto 12 quizás me agrada menos de la que me agrade que en cola final haya tenido un 0,09. ¿Ya? Después de la flotación primaria, yo voy a sacar un concentrado primario, pero ese concentrado primario, que está aquí, concentrados primarios dice, concentrado primario de la A0, de la A1, de la A2. Entonces, en estos casos, estos concentrados siguen la idea
¿Se acuerdan de que en algún momento nosotros hablábamos de la razón de concentración? ¿Ya? De cuántas veces yo era capaz de subir la ley del concentrado con respecto a la ley de la alimentación. Entonces, leyes de razones de concentración para flotaciones primarias deberían estar entre 8 y 12, ¿ya? Porque esa ley me va a garantizar que tuve buena recuperación. Por lo tanto, si ustedes leen ahí la recuperación en peso, ahí tengo un 10% de recuperación en peso. Eso quiere decir que de todas las toneladas que entraron a la acero en el turno A y en este rango de hora, un 10% de eso las hice concentrado, las transformé en concentrado, ¿ya? Y ese concentrado tuvo una ley de casi 10, 9,8. Pero conforme fui sacando leyes más bajas, fui bajando mi recuperación en peso, fui siendo más selectivo. Entonces aquí, por ejemplo, la recuperación en peso fue de un 4,82. Eso quiere decir que 4,82% de 100, cada 100 toneladas que entraron a la alimentación de la agua cero, solo 4,8 fueron al concentrado. ¿Y qué pasó con la restante? Uy, las tiré a la cola. Así que cuidado. Puedo tener... ¿y cuál fue la ley del concentrado primario? Me saqué un 18,4% de cobre. ¿Era necesario? ¿Era necesario? Está la pregunta del caso. Entonces, ustedes no pueden, más encima, esto es primario. Entonces, en un concentrado primario, ustedes tienen que jugar a tener la mejor recuperación metalúrgica. La mejor recuperación metalúrgica está en una mezcla entre una aceptable recuperación en peso y una aceptable ley de concentrado primario. Ya, el tema ese es así de entretenido, largo, pero lo que les mostré ahora es excelente como resultado, ¿ya? Los resultados de hoy día, de ayer o de todos estos últimos meses casi, dan para llorar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente están recibiendo mucho de un material que viene con mucho mixto, viene mucho óxido. ¿Se acuerdan de la palabra supergeno? Es un tema que ustedes deberían de haber leído por ahí. Habían dos grandes definiciones. Los hipógenos, que quiere decir material primario, súper abajo en la mina, no están bajo el nivel freático del Pacífico en este caso, ¿ya? Entonces, el material ahí no ha tenido cambio, está re parecido a como nació. Mineral primario, roca primaria, ahí está. Después hay otra etapa que abiertamente son óxidos. Sobre arriba, el material se ha oxidado. Los óxidos, si pueden mantener el catión, se van a mantener. Si no pueden mantener ese catión, van a buscar un catión más estable todavía. Eso quiere decir que yo podría haber nacido como un sulfuro de cobre, pero conforme me fui oxidando, lixiviando, traté de pasarme a ser un sulfuro de mejor calidad, quiere decir mayor contenido de cobre, pero también anduve disolviendo piritas, y las piritas les encanta formar cloruro férrico, es decir, fierro más 3, y el fierro más 3 les gusta disolver cobre sulfurado. Por favor, leer ese tema. Entonces, los supergenos son una mezcla rara
y agresiva en que tienen enriquecimiento secundario. Tengo piritas, tengo digenitas, tengo calcosina, pero de repente al ladito también tengo mucho fierro que podría estar teniendo entonces comportamiento de tipo lixiviante, de modo tal de que cuando llegue el momento de flotar, ese fierro le inhiba la superficie al enriquecimiento secundario y materiales que son así de fáciles de flotar, como la calcosina, como la digenita, como la cobalina, como todos esos minerales que le encanta flotar, no flotan y me dan colas así de altas. Y más encima, si hay cobre oxidado, ese cobre tiene una posibilidad también de lixiviarse, de disolverse, quiere decir eso. Y de alguna manera echarme a perder, entonces, mi recuperación de cobre, porque la recuperación, malamente en mi sentir, se calcula con cobre total, no con el cobre especificado a lo que se está calculando. Si yo estoy flotando sulfuros, debería de calcular la recuperación a cobre sulfurado que saqué por concentrado dividido por el cobre sulfurado en la alimentación. Pero si en el cobre total hay cobre oxidado, voy a sacar un valor más bajo, porque el cobre oxidado no va a flotar y más encima va a ser difícil que flote el cobre sulfurado. Entonces, que pague en el cálculo, que se haga el cálculo de recuperación por cobre total, pero también la recuperación entre sulfurado. Mira, ese día, hace un año atrás, fue un día bastante pobre para la producción porque se lograron solamente 132.000 toneladas. ¿Ya? Pero también se podrían haber logrado muchos otros buenos valores de tratamiento. Pero las recuperaciones fueron un 89, un 92,6, muy buena, un 88,3, aceptablemente buena, lo que da un gran global de recuperación de 90,04% de recuperación. Bien, pues. El concentrado fue el concentrado total antes de limpieza, fue un 28% de cobre. El concentrado que va después destino hacia la fundición fue un 30,4, porque se le sacó todo lo que le ensuciaba. La cola un 0,11 y la alimentación aceptablemente muy buena, 0,05. Muchas veces esa ley de alimentación es bastante más baja que esa. Ya, próxima semana o la próxima vez les voy a mostrar la de un día como ayer, de modo de que puedan comparar qué ha pasado entre hace un año y ahora. No se las puedo enviar por razones comerciales y porque, no sé, porque no las puedo enviar. Me creo tener más facilidades por ser asociado a una universidad, pero de repente al dueño del valor podría llegar a no pensar lo mismo. Queridos amigos, mil gracias por estar conmigo, por aguantarme esta hora y media que estuvimos. Espero que haya sido entretenido e interesante. Por favor, lean todo lo que tienen. Acuérdense que ustedes son los actores de su aprendizaje. Yo estoy en plan de venderle las ideas, de pararme con las 3 pelotitas, de busque la pelotita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy haciendo eso, motivándolos a que realmente esta área de la
minería metalúrgica, tiene montones de cosas simpáticas. Por lo tanto, ustedes tienen que empezar a buscarla. De alguna manera, a través del Kelly, a través de todos los libracos que le hemos hecho llegar, o los que están en la burbuja que subió Hernán Salinas, o que han llevado los ayudantes hacia ustedes, están. Así que por favor, revisen. Lo mejor es tratar de tenerla. Lo mejor es tratar de ordenarla. Si es posible, gastar algún billetito, imprimirla. Ya, los quiero mucho. Eso es como gurú.